Para finalizar con la unidad de vectores, vamos a ver lo que es el producto escalar. Cabe aclarar que para los vectores nosotros ya vimos el producto de un escalar, o sea, un número por un vector, y para multiplicar vectores hay dos tipos de productos. Uno se llama producto vectorial, que el resultado me va a dar otro vector. Eso no lo vamos a estudiar porque ya sale del plano, o sea, para esto tendríamos que trabajar en el espacio. Entonces, a eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el producto escalar. Por definición, el producto escalar de dos vectores, por ejemplo A y B, es el número que se define de esa manera, módulo de A por módulo de B por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo determinado por dichos vectores. Este producto, fíjense que el resultado es un número, dice. O sea, yo voy a multiplicar dos vectores, pero el resultado me va a dar un número. ¿Cómo se entiende esa fórmula? Bueno, si yo tengo el vector A y el vector B y los tengo que multiplicar, fíjense, tenemos esos dos vectores, lo que multiplicamos son sus módulos. Recuerdan que los módulos es la longitud de cada flecha. Y a eso se multiplica por el coseno del ángulo que forman. Y el coseno es una función trigonométrica que ya hemos aprendido. Este producto, vamos a ver cómo sería un ejemplo. Si yo tengo los vectores A y B, dice determinan un ángulo de 60 grados. Suponiendo que el módulo de A es 2, el módulo de B es 4, entonces quedaría de la siguiente manera. Fíjense, 2 por 4. Coseno de alfa, en este caso alfa vale 60, el coseno de 60 es 0,5. Entonces, si yo multiplico 2 por 4 por 0,5, me va a dar 4. Y eso sería el producto escalar de los dos vectores. O sea, yo tengo un vector de módulo 2, otro vector de módulo 4 y el ángulo que forman es de 60 grados. Bueno, el producto de eso me va a dar 4. Lo que hace el coseno del ángulo es como que a los dos vectores los pone en la misma línea, ¿sí? O sea, los pone en sobre la misma dirección y entonces ahí los multiplica. Entonces, por eso da un número que es menor a si yo multiplico 2 por 4. Porque si yo hago la proyección, podríamos decir, del vector 2 en el 4, me daría un vector más chiquitito. En el apunte que les pasé, ahí en el apunte que les pasé, hay un ejemplo de lo que sucedería cuando los vectores son perpendiculares. Dice, si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. ¿Y eso por qué se da? Si ustedes recuerdan lo que era la perpendicularidad, dos rectas perpendiculares son aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Y resulta que el coseno de 90 es 0. Entonces esa formulita va a dar 0, porque no importa cuánto da el producto de A por B, cuando yo lo multiplique por 0 me va a dar 0. De ahí viene esta definición. Dice vectores ortogonales. Ortogonales es lo mismo que perpendiculares. Entonces dice así, dos vectores A y B son ortogonales o perpendiculares si su producto escalar es 0. Y simbólicamente se lo escribe así. En el apunte también aparece una aplicación a la física que tiene el producto escalar, que seguramente ustedes lo vieron el año pasado en física cuando estudiaron trabajo. El trabajo se define como el producto del módulo de una fuerza por la distancia o el desplazamiento por el coseno del ángulo. O sea, si yo aplico una fuerza a un móvil y este se desplaza, el producto de esa fuerza por el desplazamiento me va a dar el trabajo, solo que va a depender del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Vamos a considerar un ejemplo. En el ejemplo anterior, que ya lo analizamos, vamos a suponer que A sería la fuerza, una fuerza de 2, podría ser 2 kilogramos, 2 newton, y el desplazamiento es de 4. Y aparece una fuerza ahí de 60. Vamos a suponer que bueno, ya sabemos, el coseno de 60 es 0,5. Entonces, vamos a suponer que tenemos un autito
se lo empuja así y el autito se va a mover. Vieron que el desplazamiento es horizontal, pero la fuerza no es horizontal. Entonces, ¿qué sucede? Esa fuerza se va a descomponer en dos. Una parte de la fuerza es la que efectivamente lo empuja al autito hacia la derecha. Y la otra parte de la fuerza lo empuja hacia abajo, ¿sí? Si nosotros hacemos una fuerza de esa manera, una parte va a llevar al autito hacia abajo, ¿sí? O lo va a empujar hacia abajo. Es por eso que no toda la fuerza se utiliza para que el autito se mueva. Y eso matemáticamente lo vemos representado por ese 0,5. ¿Qué hubiese pasado si nosotros aplicamos una fuerza que es en la misma dirección que el desplazamiento, o sea, una fuerza horizontal? En ese caso el ángulo va a ser 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el autito? Si está ahí, la fuerza sería así y toda la fuerza se utiliza para que el auto se mueva. Entonces ahí el trabajo va a ser simplemente 2 por 4, o sea 8. Es el doble que en el caso anterior. ¿Y qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? O sea, el ángulo es de 90 grados. El coseno de 90, como dijimos, es 0. Y entonces, si yo tengo el autito, una fuerza perpendicular sería así. ¿Va a producir desplazamiento? No, no va a producir desplazamiento porque el auto no se puede ir para abajo. Entonces, por eso el trabajo en ese caso sería 0. Bueno, todo esto que les estuve explicando es solamente para que ustedes vean una aplicación. Lo que seguramente a ustedes más les interesa es saber cómo resolver los ejercicios. Para eso vamos a ir al producto escalar de vectores que están expresados en coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a considerar dos vectores A y B, y cada uno tenemos las coordenadas, que son, para el vector A, las coordenadas vamos a llamarlas A1, A2, y a las coordenadas del vector B, B1, B2. El producto escalar de dos vectores dados en coordenadas cartesianas es, fíjense qué fácil que se hace. Se multiplica A1 por B1, serían las primeras dos componentes. Luego se multiplican A2 con B2, o sea, las segundas componentes, y luego ese resultado se lo suma. Un ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector 3, 5 y lo tenemos que multiplicar escalarmente por el vector 6, 4. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos el 3 con el 6, o sea, los dos primeros números. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos el 5 con el 4, o sea, las segundas componentes. 3 por 6 es 18, 5 por 4 es 20. Entonces no queda así. 18 y 20. Y a eso lo que hay que hacer es sumarlos. Sumamos esos dos y me da 38. Y ese es el producto escalar. Y así nomás, así de simple se hace el producto escalar. Si ese producto escalar me da 0, o sea, en vez de 38 me da 0, ahí saco como conclusión de que esos dos vectores son perpendiculares.